¿Alguna vez te has preguntado por qué, después de ciertas visitas o conversaciones, sientes un peso en tu alma, como si algo se hubiera drenado dentro de ti sin explicación? ¿Por qué algunas personas, aunque sonrían, dejan en tu casa una sensación de tristeza, confusión o incluso caos? No es tu imaginación. Hay amistades que, lejos de traer bendición, abren grietas espirituales por donde se cuelan las desgracias. Y si no lo discernimos a tiempo, su influencia puede destruir silenciosamente lo que con tanto esfuerzo Dios ha construido en nuestra vida. Hoy el Señor quiere abrir tus ojos, porque el enemigo no siempre se presenta con rostro oscuro. A veces se disfraza de amigo, de ayuda, de compañía, pero su presencia deja un rastro: división, desánimo, envidia, crítica, confusión espiritual. Si últimamente tu casa ya no tiene paz, si tus fuerzas se debilitan sin razón, si tu fe está siendo desgastada, puede que no sea un ataque directo, sino una amistad equivocada. Quédate, porque en los próximos minutos vamos a identificar, a la luz de la palabra de Dios, 7 tipos de amistades que traen desgracias a tu casa y a tu vida, y cómo puedes protegerte de cada una de ellas antes de que sea tarde. A veces creemos que los ataques del enemigo vienen con ruido, con violencia o con cosas que saltan a la vista, pero no siempre es así. Algunas de las mayores ruinas espirituales comienzan con una simple conversación, una puerta abierta, una confianza mal colocada, un alma equivocada entrando a tu casa con una sonrisa en el rostro, pero con tinieblas en su espíritu. Y lo que empieza como una visita casual, termina como una invasión al corazón mismo de tu paz. Porque hay amistades que no son enviadas por Dios. Son amistades que drenan, que debilitan, que siembran confusión, que traen desgracia espiritual, emocional y muchas veces hasta financiera. Pero no nos damos cuenta hasta que ya es demasiado tarde. La palabra de Dios nos dice con claridad en 1 Corintios 15:33: No os engañéis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No dice que podrían corromper, no dice que quizás afecten un poco, dice que corrompen, de forma directa, innegociable. Porque así como el aceite y el agua no se mezclan, la luz y las tinieblas tampoco pueden habitar juntas. Y cuando permitimos que personas con corazones contaminados entren en nuestro entorno más íntimo, nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestra relación con nuestros hijos, estamos entregando las llaves del alma a alguien que no tiene el Espíritu de Dios. Y eso tiene consecuencias serias, profundas, invisibles al principio, pero devastadoras con el tiempo. No todo el que te sonríe es tu amigo. No todo el que te escucha tiene buenas intenciones. No todo el que entra a tu casa trae bendición. Algunas personas entran cargadas con celos, con heridas sin sanar, con espíritus de crítica, con ambientes de fracaso sobre sus espaldas. Y cuando se sientan en tu mesa, cuando comparten tus espacios, cuando participan de tus conversaciones, transfieren sin querer, o a veces queriendo, todo ese peso al ambiente espiritual donde tú vives. Y de repente, sin entender por qué, tus oraciones se vuelven más difíciles. Tus hijos se rebelan sin motivo. El ambiente se carga. Tu pareja se pone irritable. Las finanzas se estancan. La fe se enfría. ¿Es una coincidencia? No. Es una guerra espiritual invisible que muchos cristianos ignoran. En la Biblia hay un ejemplo que pocos mencionan, pero que es poderoso. El rey Josafat, un hombre temeroso de Dios, hizo una alianza con el perverso rey Acab. La Biblia nos dice en 2 Crónicas 18 que Josafat se unió a Acab por matrimonio y que juntos planearon ir a la guerra. Josafat sabía que debía consultar a Dios, pero fue arrastrado por la influencia de un hombre corrupto, idólatra y rebelde. Como resultado, casi muere en esa batalla. Aunque Dios le mostró misericordia, su asociación le costó caro. Fue una amistad peligrosa, una relación que, aunque parecía estratégica, casi termina en tragedia. ¿Cuántos hoy están viviendo batallas que no les pertenecen,
simplemente por asociarse con personas que no honran a Dios? ¿Cuántos están luchando guerras emocionales porque abrieron su corazón a alguien que sembró cizaña en su alma? ¿Cuántos hogares están en ruinas porque se permitió que una voz equivocada tomara espacio dentro del ambiente familiar? Y lo más doloroso es que muchas veces todo comenzó con una amistad, con una confianza ingenua, con una puerta abierta sin oración. Pero lo que entra sin el permiso de Dios, tarde o temprano traerá conflicto. Y aquí es donde el Espíritu Santo nos quiere alertar hoy. Porque no se trata de ser desconfiado por naturaleza, sino de ser guiado por el discernimiento espiritual. Se trata de entender que tú y tu casa son territorio sagrado, que lo que entra por tus puertas no puede ser elegido solo por simpatía, por historia o por compromiso. Debe ser elegido por revelación. Hay personas que parecen buenas, pero su espíritu está contaminado. Hay personas que sonríen, pero su alma está amarga. Y cuando conviven contigo, su atmósfera se vuelve parte de la tuya. Hay mujeres que pierden la paz porque su mejor amiga no soporta verlas felices en su matrimonio. Hay hombres que viven desanimados porque su círculo de confianza se burla de su fe. Hay familias enteras que han perdido la dirección espiritual porque escucharon consejos de personas sin temor de Dios. Y todo esto empezó por una amistad no discernida, por un lazo que se aceptó por costumbre y no por convicción, por alguien que se permitió entrar a la casa sin antes preguntar: Señor, ¿esta persona edifica o destruye? ¿Bendice o contamina? ¿Trae luz o sombra? Porque si algo debemos aprender hoy es esto: cada persona que entra a tu vida trae algo consigo, una palabra, una actitud, un espíritu. Y no puedes darte el lujo de permitir que lo que Dios ha edificado durante años se venga abajo por una relación sin propósito espiritual. Jesús mismo fue selectivo con sus cercanos. Aunque amaba a las multitudes, solo unos pocos caminaban con él en lo íntimo, porque entendía que no todos pueden cargar el propósito contigo. No todos pueden orar por ti. No todos pueden hablar a tu oído. No todos pueden sentarse en tu mesa, porque lo que se habla en la intimidad moldea tu fe, tus emociones, tu ánimo y tu visión. Hoy el Espíritu de Dios te invita a examinar. ¿Quiénes están entrando en tu casa? ¿Quiénes están teniendo acceso a tu oído, a tu mesa, a tus hijos, a tu alma? ¿Has abierto la puerta por emoción o por revelación? ¿Estás cultivando amistades que te impulsan hacia Dios o que te alejan poco a poco sin que lo notes? Porque una amistad equivocada puede parecer inofensiva hoy, pero mañana puede convertirse en la causa de la ruina espiritual. Y así como Josafat tuvo que volver atrás y corregir su alianza con Acab, tal vez tú también necesites cerrar una puerta abierta, pero no con rabia, no con juicio, sino con obediencia, con sabiduría, con la humildad de quien sabe que su casa le pertenece a Dios y que todo lo que entre en ella debe estar bajo su dirección. Porque no fuiste llamado a convivir con la oscuridad, fuiste llamado a proteger tu atmósfera espiritual, a ser guardián de tu paz, a cuidar la unción que reposa sobre ti y tu familia. Y para eso, necesitas discernir a tiempo qué tipo de amistades traen bendición y cuáles traen desgracia disfrazada de compañía. Hay algo que ocurre en lo invisible cada vez que permitimos que un espíritu de crítica entre a nuestro entorno. No se ve, pero se siente. No se oye con palabras fuertes, pero deja una resonancia de incomodidad, de tensión, de peso espiritual que no se disipa fácilmente. Es como si la atmósfera se enturbiara, como si la fe comenzara a evaporarse lentamente. Porque cuando alguien con un corazón lleno de queja, amargura y negatividad abre la boca, no solo habla con la lengua, sino con su espíritu. Y lo que está podrido por dentro termina contaminando todo lo que lo rodea. Hay amistades que parecen inofensivas porque no gritan, no insultan, no hacen daño directo, pero se convierten en canales constantes de crítica. Critican a los demás, critican a Dios, critican la vida,
critican a sus familiares, critican al gobierno, critican a la iglesia. Siempre hay algo mal. Nunca hay gozo, nunca hay gratitud. Y cada vez que se sientan a hablar contigo, te vas sintiendo más cargado, más confundido, más triste. Lo que parecía una simple conversación se transforma en una transferencia silenciosa de angustia, quejas y tinieblas interiores. Y si no lo discernimos, acabamos repitiendo las mismas palabras, la misma visión negativa, el mismo lenguaje que antes nos incomodaba, pero que ahora empezamos a adoptar. El enemigo sabe que no siempre te podrá derrotar con ataques externos, así que infiltra palabras pequeñas, actitudes contaminadas, tonos que parecen sinceros pero que están empapados de frustración. Y si no estamos firmes en la fe, esas palabras se siembran como semillas. Al principio no vemos nada, pero con el tiempo, esas semillas de crítica brotan como raíces de amargura que nos desconectan del gozo del Señor, de la gratitud, de la esperanza. La Biblia lo advierte claramente en Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La raíz de amargura no solo afecta al que la tiene, afecta a muchos. Es contagiosa, se transmite en forma de comentarios, suspiros, frases cargadas de ironía o desesperanza. El amargado no solo sufre, sino que arrastra. No solo vive en tinieblas, sino que proyecta esa oscuridad sobre otros. Y si te expones continuamente a una amistad así, tu hogar empieza a parecerse más a su espíritu que al tuyo. Empiezas a hablar menos de fe, menos de promesas, menos de oración y más de quejas, más de injusticias, más de lo que no tienes. El pueblo de Israel vivió esta dinámica en carne propia. Después de ser liberados de Egipto, después de ver milagros que estremecerían a cualquier generación, comenzaron a quejarse en el desierto. Se quejaron del maná, se quejaron del agua, se quejaron de Moisés, se quejaron de Dios. Y esas quejas no eran simplemente palabras vacías, eran expresión de un corazón ingrato, y esa ingratitud abrió la puerta al juicio. Números 11 relata que mientras se quejaban, la ira de Dios se encendió, y muchos murieron en medio del campamento. Lo que empezó con lamento se convirtió en desgracia real, porque cuando se pierde el espíritu de gratitud, se bloquea el acceso a la bendición. Hoy quiero hablarte directamente. No te rodees de personas que constantemente se quejan de todo. No permitas que alguien que vive frustrado contamine tu fe. No escuches con ligereza las voces que solo saben señalar errores, pero nunca reconocen la mano de Dios. Esas voces, aunque parezcan sinceras, son canales de destrucción. Son atmósferas que impiden que el Espíritu Santo se manifieste con libertad en tu hogar. ¿Cómo pretendes construir un altar de adoración si lo que más se escucha en tu casa son quejas? ¿Cómo esperas ver milagros si tus conversaciones están llenas de desánimo y críticas? Dios habita en medio de la alabanza, no en medio de la queja. Y atención con esto. Hay amistades que solo se acercan a ti porque necesitan un oído donde descargar su basura emocional. No están buscando consejo, no están buscando verdad, solo quieren hablar, escupir su amargura. Y si tú te prestas para eso, si tú te conviertes en su basurero emocional, no solo te contaminas tú, también contaminas el ambiente de tu casa. Porque sales de esa conversación con un espíritu que no es tuyo, y sin darte cuenta, lo transfieres a tu familia, a tu ánimo, a tu forma de orar. Hay momentos en que debes amar en silencio, pero poner distancia. No con orgullo, sino con discernimiento. No con desprecio, sino con sabiduría. Porque tú no fuiste llamado a cargar con las heridas emocionales de todos. Fuiste llamado a mantener tu corazón limpio, tu mente enfocada, tu fe encendida. Y eso requiere límites. No todos pueden caminar a tu lado. No todos pueden hablar a tu oído, porque tu oído es puerta al alma. Y lo que escuchas con frecuencia se convierte en tu verdad, aunque no sea la verdad de Dios.
Jesús mismo sabía esto. Él no se entregaba a todos. Amaba a todos, sí, pero no confiaba en todos. No se exponía a todos. No todos estaban en su círculo íntimo, porque entendía que la atmósfera espiritual es sagrada. Y si Jesús cuidaba su entorno, ¿por qué nosotros no lo hacemos? ¿Por qué dejamos que cualquier voz entre a nuestra casa? ¿Por qué permitimos que cualquier comentario tome raíz en nuestro corazón? ¿Por qué damos espacio a personas que solo saben oscurecer lo que Dios está tratando de iluminar? Hoy el Espíritu Santo te está hablando. Revisa tu círculo. Pregúntate con sinceridad, ¿esta persona me edifica o me drena? ¿Salgo de sus conversaciones con más fe o con más temor? ¿Me acerca más a Dios o me aleja, aunque sea sutilmente? Porque si hay una amistad que está sembrando crítica constante, que está hablando más del problema que de la solución, que siempre ve lo negativo y nunca lo bueno, necesitas hacer un alto. No se trata de juzgar, se trata de proteger. Porque si tú no proteges la atmósfera de tu vida, nadie más lo hará. El enemigo no necesita entrar con violencia si ya tiene una silla en tu comedor. No necesita lanzar flechas si ya tiene una voz susurrando en tu oído. Basta con que tú escuches a la persona equivocada el tiempo suficiente para que tu fe se apague sin que te des cuenta. Y cuando eso pasa, la desgracia no tarda en manifestarse. Por eso hoy te invito a decidir. Elige bien a quién escuchas. Elige bien a quién dejas entrar. Porque a veces la mejor forma de proteger tu casa es cerrar la puerta al espíritu de la queja. Hay personas que entran a nuestra vida sin empujar puertas, sin levantar sospechas, sin hacer ruido. Lo hacen con gestos dulces, con palabras suaves, con un tono de voz que da confianza. Parecen enviados por Dios porque tienen amabilidad en su trato, respeto en sus maneras, incluso pueden usar lenguaje cristiano. Pero detrás de todo ese encanto hay una agenda, una motivación escondida, una intención que no es limpia, una sonrisa que no nace del corazón, sino de un plan cuidadosamente disfrazado. No toda dulzura es fruto del espíritu, no toda amabilidad es sincera, no todo lo que parece una bendición es una bendición real, porque el enemigo también sabe sonreír y también sabe hablar bonito. Hay amistades que no vienen a destruirte de inmediato, vienen a seducirte lentamente, a ganar tu confianza, a colocarse en posición de influencia, y una vez que han conquistado tu oído, empiezan a mover tu visión. Te llenan de ideas, te dan consejos, se muestran incondicionales. Pero todo eso es parte de la estrategia, porque su fidelidad no está dirigida a tu alma, sino a sus propios intereses. Puede ser una necesidad emocional, un deseo de control, un sentimiento de celos disfrazado de preocupación. Y lo más peligroso es que al principio no se nota. No se sienten como enemigos, todo lo contrario. Se sienten como un refugio, pero tarde o temprano, sus frutos los delatan, y cuando eso ocurre, el daño ya está hecho. La Biblia nos muestra un ejemplo exacto de este tipo de personalidad en la historia de Absalón, el hijo de David. Absalón no se rebeló con violencia desde el principio. Él no declaró guerra a su padre abiertamente, lo hizo con astucia. Desde Samuel 15 nos dice que Absalón se levantaba temprano y se paraba a la entrada de la ciudad. Cuando alguien venía con un problema para el rey, Absalón los saludaba con afecto, los escuchaba con atención, les hablaba con ternura, les hacía sentir importantes y les decía que si él fuera juez, les haría justicia. Con eso, dice la Escritura, robó el corazón del pueblo de Israel. No usó espadas, usó encanto. No golpeó al rey, robó el afecto del pueblo que debía amarlo. Así actúan algunos falsos amigos. No se oponen directamente a la autoridad espiritual en tu vida. No confrontan tu fe abiertamente. No contradicen tus valores de inmediato. Solo siembran dudas pequeñas. Solo te endulzan con alternativas más cómodas.
solo te ofrecen empatía en momentos donde más necesitas dirección divina. Y si no estás firme en tu identidad en Cristo, si no estás alineado con la palabra, esos halagos empiezan a parecer verdad. Empiezas a pensar que esa persona realmente te entiende, que realmente te apoya, que realmente quiere lo mejor para ti. Pero mientras tú crees que estás recibiendo amor, lo que estás recibiendo es manipulación emocional. Lo más trágico es que muchos caen en estas trampas porque tienen hambre de afecto, porque se sienten solos, porque han sido heridos antes y buscan desesperadamente a alguien que los escuche, alguien que los valide, alguien que les diga lo que quieren oír. Y ahí es donde el enemigo encuentra su oportunidad. No necesita usar violencia para destruirte si puede usar una falsa amistad para desviarte. No necesita gritar si puede halagarte. No necesita tentarte con pecados evidentes si puede convencerte a través de alguien que amas y en quien confías. Por eso es tan importante el discernimiento espiritual. No basta con evaluar lo que una persona dice. Hay que discernir el espíritu con el que lo dice. Hay personas que te alientan, pero no lo hacen desde el Espíritu de Dios. Lo hacen desde su propio vacío. Y al hacerlo, proyectan sobre ti sus deseos, sus heridas, sus agendas. Te conviertes en su proyecto y sin darte cuenta, empiezas a tomar decisiones influenciado por una voz que no es la voz del cielo, porque has confundido amabilidad con dirección espiritual. Pero no toda amabilidad viene de Dios. A veces es un disfraz. Recuerda lo que dice Proverbios 27:6. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. A veces quien te ama de verdad te dirá cosas que duelen, te corregirá, te confrontará, no te halagará siempre, porque su amor es real. Pero quien solo te halaga, quien solo te dice lo que quieres escuchar, quien nunca te lleva a la verdad de Dios, puede estar motivado por otra cosa. No todos los besos son señal de amor. Judas besó a Jesús antes de entregarlo. El beso no era afecto, era traición disfrazada de ternura. Hoy el Espíritu Santo te llama a despertar. Hay alguien en tu vida que siempre te dice lo que quieres oír, pero rara vez te confronta con la palabra. Hay alguien que te apoya en todo, incluso en lo que va contra tu fe. Hay alguien que con una sonrisa ha ido ganando terreno en tus decisiones, en tu ánimo, en tu percepción espiritual. Tal vez no sea un enemigo declarado, pero eso no lo hace menos peligroso. Porque los enemigos visibles se enfrentan, pero los invisibles se infiltran. Y una vez dentro, pueden manipular lo que parecía inquebrantable. Tú no fuiste llamado a vivir guiado por halagos, sino por la verdad. No fuiste creado para buscar aprobación humana, sino para caminar en la voluntad de Dios. Y eso implica, muchas veces, tomar distancia de personas que parecen buenas, pero no tienen un corazón puro. Personas que sonríen, pero cuya sonrisa no viene de la luz. Personas que se acercan, pero con la intención de poseer tu atención, tu decisión, tu afecto. Hoy necesitas recuperar el control de tu atmósfera. Hoy necesitas decirle al Espíritu Santo: muéstrame quién es quién. Revela el corazón de los que me rodean y dame la fuerza para soltar, incluso si me duele. Porque más vale un corazón herido por obedecer a Dios que un corazón manipulado por una amistad que solo trae desgracia. Hoy es tiempo de limpiar el terreno, de identificar esas relaciones que parecen de bendición, pero que te alejan del propósito, de cerrar puertas a la manipulación emocional disfrazada de cariño, de recuperar tu oído espiritual, de volver a escuchar solo la voz del buen pastor, que no te adula, pero siempre te guía por el camino de la vida. Una de las estrategias más peligrosas del enemigo no es atacar la fe directamente, sino ridicularla. No es derribar el altar con violencia, sino hacerlo irrelevante con burlas. Y muchas veces, el canal que usa no es un enemigo declarado de Dios, sino una amistad cercana, una relación afectiva, una compañía frecuente
que con palabras ligeras y actitudes impías empieza a despreciar lo sagrado. Son esas personas que viven en rebeldía contra Dios, pero lo disimulan con humor, con relativismo, con una aparente libertad que en realidad es esclavitud. Son amigos que celebran el pecado, que se ríen del temor de Dios, que ven la santidad como fanatismo y la obediencia como debilidad. Y si tú te rodeas de ellos constantemente, terminarás mirando lo santo con indiferencia. No porque lo rechaces abiertamente, sino porque poco a poco se va enfriando tu pasión por las cosas de Dios. El apóstol Pablo advirtió con fuerza sobre esto en Romanos 1:32, hablando de aquellos que no solo practican lo que es contrario a Dios, sino que también se complacen en los que lo hacen. Es decir, no basta con no pecar. Si celebras el pecado ajeno, si lo aplaudes, si te entretienes con él, ya has abierto la puerta a la contaminación espiritual. Y esto es exactamente lo que muchas amistades hacen. No te arrastran al pecado de inmediato, pero te exponen a una cultura donde lo pecaminoso se vuelve normal, gracioso, aceptable. Te llevan a conversaciones que apagan tu sensibilidad espiritual, a lugares donde la presencia de Dios no tiene espacio, a bromas donde lo sagrado se convierte en objeto de risa. Y lo más sutil es que todo comienza como algo inofensivo, pero el alma no es una piedra, es tierra, y lo que se siembra con frecuencia, tarde o temprano brota. Si tú permites que una persona impía tenga lugar en tu vida cotidiana, su atmósfera se convertirá en la tuya. Sus prioridades te afectarán. Su lenguaje empezará a sonar familiar, y sin darte cuenta, tu oración se volverá menos ferviente, tu hambre por la palabra se reducirá, tu discernimiento se nublará. No porque hayas negado a Dios, sino porque has sido expuesto constantemente a un espíritu que desprecia lo santo. La historia de Sansón es un retrato doloroso de esta realidad. Jueces 16 nos narra cómo este hombre consagrado desde el vientre, llamado por Dios para liberar a Israel, terminó enredado con Dalila, una mujer que no tenía ningún temor del Señor. Ella no solo era extranjera, sino que pertenecía al pueblo enemigo. Sansón sabía que su fuerza venía de su voto con Dios, pero se relacionó con alguien que no respetaba ese llamado. Y Dalila, con insistencia, con manipulación, con dulzura falsa, lo fue conduciendo hasta que reveló su secreto. Finalmente, Sansón fue capturado, sus ojos fueron arrancados y su fuerza fue quitada. Todo por una relación que nunca debió haber comenzado. Sansón no cayó en un solo día. Cayó lentamente, a través de una convivencia constante con alguien que no reverenciaba a Dios. Su error no fue solamente amar a Dalila, sino permitir que alguien impío tuviera acceso a lo más sagrado de su vida. Y eso es lo que muchas personas están haciendo hoy. Comparten sus pensamientos, su tiempo, sus emociones, incluso sus oraciones, con personas que desprecian las cosas de Dios. Y aunque parece que no pasa nada, hay una pérdida constante de unción, de visión, de propósito. Quien no honra lo santo no puede ayudarte a caminar en santidad. Quien vive en rebelión no puede darte consejos que te acerquen a la voluntad de Dios. Quien se burla de la palabra terminará sembrando incredulidad en ti. Y si tú permites que esas voces entren en tu hogar, en tus relaciones, en tu intimidad, estás cavando lentamente una tumba para tu fe. El enemigo no necesita hacerte negar a Cristo. Basta con que te expongas a una atmósfera donde Cristo ya no sea relevante. Basta con que te rodees de personas que no oran, que no creen, que no respetan. Poco a poco, lo santo pierde brillo y lo profano gana terreno. Tú no puedes llenar tu casa de voces impías y esperar tener paz. No puedes caminar con los que celebran el pecado y esperar permanecer firme en la fe. La palabra lo dice claro en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El primer paso hacia la ruina espiritual no es caer, es sentarse. Es tomar lugar entre los que no temen a Dios. Es escuchar sus consejos.
es compartir su camino. Y eso sucede muchas veces en forma de amistad. ¿Y sabes qué es lo más doloroso? Que muchos de estos amigos parecen buena gente. Son simpáticos, generosos, divertidos, pero su corazón está lejos de Dios. Y esa distancia se nota en cómo viven, en cómo hablan, en lo que celebran. Se nota en cómo reaccionan cuando tú hablas de oración, de iglesia, de santidad. Y si no tienes los ojos abiertos, te convencerán de que ser cristiano fanático es una exageración. Te dirán que no hace falta ser tan radical, que todo es relativo, que lo importante es ser feliz. Y si tú no estás firme, acabarás creyéndolo, porque el pecado no siempre se impone, a veces se normaliza. Hoy el Espíritu Santo quiere abrir tus ojos. ¿A quién estás llamando amigo? ¿Con quién estás compartiendo tus espacios? ¿Qué tipo de espíritu está entrando en tu casa a través de esas amistades? ¿Estás permitiendo que alguien que desprecia lo santo tenga lugar en tu vida? Porque si es así, es solo cuestión de tiempo para que lo sagrado en ti comience a apagarse. Pero hay una salida, hay una decisión, hay una limpieza que puedes hacer hoy. No se trata de odiar, se trata de proteger. No se trata de juzgar, sino de obedecer. Tú fuiste llamado a vivir en la luz, a caminar en santidad, a proteger la atmósfera espiritual de tu vida. Y para eso, debes alejarte de quienes celebran lo que Dios aborrece. No es orgullo, es obediencia. No es aislamiento, es protección. Porque cuando Dios quiere bendecirte, muchas veces lo primero que hace es limpiar tus relaciones, quitar de tu lado a quienes no fueron puestos por Él. Y cuando obedeces, algo cambia. La paz regresa, la visión se aclara, la oración fluye, la presencia se siente, porque lo santo nunca puede convivir en armonía con lo impuro. Y tú no fuiste diseñado para vivir en confusión espiritual, sino para ser templo del Espíritu Santo. Hoy es el día para decidir qué tipo de amistades tendrán acceso a tu corazón y cuáles ya no pueden seguir. Hay un tipo de amistad que no te hiere con palabras, pero te apuñala con silencios. No te confronta abiertamente, pero tampoco celebra tus logros. Está cerca, pero no por amor, sino para observar, comparar, medir y, si es posible, superar. Es la amistad que no nace de la hermandad espiritual, sino de la competencia interna. Son esas personas que no soportan verte avanzar, que te aplauden con los labios, pero en su corazón arde una envidia callada. Y esa envidia, aunque no se pronuncie, deja marcas, porque el espíritu envidioso carga una atmósfera pesada, que seca la alegría, apaga el gozo y siembra desconfianza incluso en los momentos más sagrados de tu vida. El envidioso no se alegra con los que se alegran, se incomoda, le duele tu bendición, le pesa tu victoria. Y aunque no lo diga, lo sientes, lo ves en sus ojos, lo percibes en sus reacciones. Cambia el tema cuando hablas de algo bueno. No aparece cuando necesitas apoyo verdadero. Se aleja cuando floreces y se acerca cuando tropiezas, porque su consuelo no es espiritual, es emocional. Le da paz verte derrotado, le da seguridad verte frustrado. Y si no discernimos este tipo de amistad, terminamos compartiendo lo más valioso de nuestra alma con alguien que secretamente espera nuestro fracaso. Caín y Abel son el primer ejemplo bíblico de esta tragedia. 2 hermanos, 2 vidas paralelas, 2 ofrendas. Dios acepta la ofrenda de Abel, no por favoritismo, sino porque su corazón era correcto. Caín lo ve y en vez de corregirse, se enoja. Se llena de ira, se llena de celos, y en ese momento Dios le habla. ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Génesis 4, 6, 7. Dios le ofreció restauración, le ofreció una salida, pero Caín eligió alimentar la envidia. Eligió matar a su hermano en lugar de matar su propio orgullo. Y así empezó la historia del pecado entre hombres, con una amistad de sangre
que fue destruida por la incapacidad de celebrar al otro. La envidia no necesita armas, necesita oportunidad. Se alimenta del resentimiento, de la comparación, de los complejos no resueltos. Y lo más peligroso es que puede estar disfrazada de cariño. Hay amigos que caminan contigo por años, pero nunca se alegran sinceramente por ti. No porque no te amen, sino porque no han vencido su inseguridad. Viven en competencia. Si tú compras una casa, ellos necesitan comprar algo mejor. Si tú logras algo en tu trabajo, ellos inmediatamente hablan de su propio logro. Si tú testificas una victoria espiritual, ellos desvían la conversación hacia sus propias experiencias. No pueden soportar que tú brilles sin que su luz también sea reconocida. Y eso, con el tiempo, empieza a desgastar tu espíritu. Porque en lugar de rodearte de gente que te impulsa, terminas rodeado de personas que te empujan hacia abajo sutilmente. No te lo dicen, pero lo transmiten. Te siembran dudas. Te hacen preguntas que insinúan que no lo mereces. Te dan consejos disfrazados que cuestionan tu llamado, tu éxito, tu matrimonio, tu fe. Y lo hacen desde una posición de preocupación o amistad. Pero detrás de esas palabras hay veneno. Porque el envidioso no quiere verte caer para ayudarte. Quiere verte caer para sentirse mejor consigo mismo. Esto no es algo nuevo. Jesús también lo vivió. Pilato, el gobernador romano, no era un hombre espiritual, pero discernió algo clave. Cuando los líderes religiosos llevaron a Jesús ante él, Marcos 15:10 dice que Pilato sabía que por envidia lo habían entregado. No fue por celo de la ley, no fue por falsa doctrina, fue por envidia, porque Jesús tenía una unción que ellos no podían controlar, porque el pueblo lo seguía, porque su luz los incomodaba, porque su autoridad revelaba la falsedad de ellos. La envidia fue la causa humana detrás del arresto del Hijo de Dios. Y si fue capaz de llevar a la cruz al Salvador del mundo, ¿qué no podrá hacer con una amistad mal dirigida? Tú debes estar atento. No todo el que está cerca está contigo. No todo el que se ríe contigo se alegra por ti. Algunos están solo para observar cómo caminas, esperando el día que tropieces. Y si no identificas esas relaciones, te abrirás demasiado. Mostrarás tus planes, tus sueños, tus luchas, tus debilidades, y lo harás frente a alguien que no sabe orar por ti, pero sí sabe criticarte. No sabe edificarte, pero sí sabe sembrar inseguridad. No sabe escucharte con amor, pero sí sabe juzgarte en silencio. Y eso, con el tiempo, contamina tu corazón. Por eso es tan necesario que tus amistades estén alineadas con el Espíritu de Dios. Porque un verdadero amigo celebra tu crecimiento, ora por tus metas, se alegra en tu éxito, te corrige en amor, te protege de la crítica, te anima en tus batallas, está presente cuando triunfas y cuando fallas. Y no compite contigo, te complementa. El verdadero amigo no vive comparándose, vive compartiendo, vive sirviendo, vive construyendo puentes, no barreras. Hoy el Espíritu Santo te invita a examinar con profundidad. ¿Hay alguien en tu vida que se molesta cuando a ti te va bien? ¿Hay alguien que minimiza tus logros, que interrumpe tus testimonios, que cambia de actitud cuando recibes bendición? ¿Hay alguien que parece estar siempre presente, pero con un silencio frío, con una sombra de celos en sus palabras, con un espíritu que no se alegra cuando Dios te levanta? Si es así, esa relación necesita ser revisada, porque tú no puedes florecer en un ambiente de competencia. No puedes avanzar si estás arrastrando personas que secretamente desean verte detenerte. Y no se trata de odio, se trata de límites, no se trata de enemistad, se trata de sabiduría, porque si no apartas de tu camino a quienes sabotean tu fe con envidia, terminarás caminando lento, confundido, cansado. No porque te falte fuerza, sino porque te rodeaste de personas que no saben impulsarte. Y un creyente maduro aprende a amar, pero también a discernir. Aprende a perdonar
pero también a proteger. Aprende a dar gracias, pero también a cerrar puertas. Recuerda esto: los envidiosos nunca pueden ser verdaderos compañeros, porque su alma está dividida. Te necesitan, pero no te quieren superar. Te respetan, pero no te honran. Y tú fuiste creado para caminar en libertad, no en comparación. Para vivir rodeado de gracia, no de competencia. Para ser parte de un cuerpo donde cada miembro se alegra del otro. Así como dice 1 Corintios 12:26. Si un miembro es honrado, todos los miembros con él se gozan. Si alguien no puede gozarse contigo, entonces no puede caminar contigo. Cuando Dios quiere bendecir tu vida, muchas veces no comienza regalándote cosas, comienza quitándote personas, porque hay amistades que fueron toleradas por demasiado tiempo, relaciones que nunca debieron ocupar lugar dentro de tu casa, conexiones emocionales que nacieron fuera de su voluntad. Y por más que lo niegues, lo sientes, lo sabes, porque después de cada encuentro con esa persona, la paz se te escapa, el gozo se nubla, la fe se enfría. Y aunque tu boca dice, es solo un amigo, tu espíritu grita por dentro, no es de Dios. Pero el alma, cuando se apega por costumbre o por necesidad emocional, se resiste a soltar lo que el cielo ya no aprueba. Hoy, el Espíritu Santo te está llamando a obedecer. No a entenderlo todo, no a justificarlo todo, sino a obedecer. Porque muchas veces, antes de la bendición, viene la limpieza. Antes del crecimiento viene el podar. Antes de la dirección viene el silencio. Dios no te va a entregar nuevos caminos mientras tú sigas caminando con personas que te alejan del propósito. No puedes construir un altar con piedras contaminadas. No puedes llenar tu casa con presencia divina si ya está llena de voces humanas que niegan su verdad. No puedes avanzar hacia la tierra prometida si sigues cargando las amistades de Egipto. Tal vez hasta aquí escuchaste y pensaste, pero yo no quiero lastimar a nadie. No quiero ser grosero, no quiero parecer espiritual en exceso, pero déjame decirte algo con amor y claridad. Obedecer a Dios nunca es grosería, obedecer a Dios nunca es arrogancia, obedecer a Dios es vida. Y cuando eliges la voluntad del cielo, aunque te duela, estás asegurando tu alma, tu casa y tu futuro. Porque si hay algo que debes proteger con celo santo, es la atmósfera espiritual de tu vida. Todo lo demás puede reconstruirse. Pero si pierdes tu sensibilidad espiritual, si apagas la voz del Espíritu, si reemplazas la guía divina por opiniones humanas, perderás el rumbo. Hay momentos en que Dios no susurra, grita, no con violencia, sino con insistencia. Y hoy su voz está llegando fuerte a tu corazón. Apártate, no es tuyo, no te edifica, no fui yo quien lo envió, y tú lo sabes. ¿Has sentido la incomodidad? ¿Has notado cómo tu espíritu se entristece cuando estás con ciertas personas? ¿Has visto cómo tus tiempos con Dios se reducen? ¿Cómo tu ánimo cambia? ¿Cómo la confusión aumenta? Esas no son coincidencias, esos son avisos del cielo. Señales de que estás compartiendo intimidad con una influencia que no honra a tu Creador. Abraham no pudo seguir caminando con Lot, aunque era familia, aunque tenían historia, aunque se amaban. Llegó un punto en que el crecimiento de ambos se volvió incompatible, y Abraham, siendo un hombre de visión, entendió que para ver la tierra que Dios tenía para él, debía soltar lo que no podía caminar al mismo ritmo. Génesis 13 dice que después de separarse de Lot, Dios le mostró a Abraham toda la extensión de la tierra prometida. Es decir, la separación fue el inicio de la revelación. La obediencia trajo claridad, la distancia trajo visión, y así es contigo hoy. Hay amistades que mientras permanezcan, seguirás ciego a lo nuevo que Dios quiere hacer. Tú necesitas rodearte de personas que despierten tu fe, no que la enfríen, que eleven tu visión, no que la reduzcan, que te desafíen a orar más, no a reírte de lo santo, que respeten tu llamado, tu familia, tu consagración. No se trata de tener muchos amigos,
Se trata de tener las amistades correctas, porque la cantidad no protege, pero la calidad sí puede transformar. Basta con una voz que venga de Dios para encender un avivamiento en tu vida. Y basta con una relación equivocada para derrumbar años de progreso espiritual. Jesús fue selectivo, no porque despreciara a nadie, sino porque entendía el valor del entorno. Él amaba a todos, sanaba a multitudes, predicaba en plazas, pero solo unos pocos caminaban con él en lo íntimo. Solo unos pocos lo acompañaron en Getsemaní. Solo unos pocos vieron su gloria en el monte de la transfiguración. Porque lo más sagrado no se comparte con cualquiera. Hay espacios de tu corazón que son altar, y el altar es solo para quienes saben postrarse. No abras tu casa emocional a quien no respeta lo que Dios ha edificado en ti. No compartas tus secretos con quien no sabrá cuidarlos. No le des acceso a tu alma a quien vive desde la carne, porque el que anda en la carne siempre atacará lo que es del espíritu. Hoy, Dios te está llevando a una decisión, no emocional, no impulsiva, espiritual, con oración, con discernimiento, con valentía, porque no será fácil. Algunas despedidas duelen. Algunas personas que debes soltar han estado contigo por años, te ayudaron, te acompañaron, pero ya no caminan en la misma dirección, ya no llevan el mismo fuego, ya no honran lo que tú honras, y si insistes en mantenerlas cerca, terminarás apagando tu propósito por lealtades humanas. Pero hay una promesa para ti. Lo que sueltes por obedecer a Dios, Él lo reemplazará con lo que realmente necesitas. Lo que pierdas en relaciones, lo ganarás en paz. Lo que llores hoy, lo celebrarás mañana. Porque nunca hay pérdida en la obediencia, solo hay siembra. Y toda semilla que cae al suelo en obediencia germina en bendición. Así que hoy, en el nombre de Jesús, toma autoridad sobre tu atmósfera, revisa tu entorno. Pide al Espíritu Santo que te muestre cada amistad que no fue enviada por Dios. Y cuando Él te lo revele, actúa. No esperes. No negocies con tu paz. No pongas en peligro tu casa por temor a quedar solo. Porque Dios nunca deja solo al que le obedece. Él caminará contigo. Él suplirá nuevas amistades. Él restaurará tu enfoque. Y Él traerá sobre tu casa una nueva unción, una atmósfera limpia, una paz que no se explica, un fuego que no se apaga. Pero para eso tienes que cerrar la puerta que estuvo abierta demasiado tiempo, la puerta por donde entró la confusión, la crítica, la envidia, la carnalidad, la manipulación, la tibieza espiritual. Hoy es el día de cerrar esa puerta y abrir tu corazón completamente a la voluntad de Dios.